Hola, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a Estudiemos Física, donde aprenderemos la física de una manera fácil y sencilla. En el día de hoy vamos a trabajar algunas preguntas por competencias relacionadas con cada uno de los componentes de la física. Pero antes de iniciar, debes recordar lo siguiente. Para responder preguntas por competencia, yo te sugiero que tengas en cuenta esto. Primero, ¿qué información te está brindando la pregunta? Segundo, ¿qué te están preguntando? Y tercero, identificar los descartes. Empecemos. Vamos a empezar con las preguntas relacionadas con mecánica clásica. Dentro de esas preguntas relacionadas con la mecánica clásica tenemos la siguiente y dice, en un experimento, un carro de juguete choca con otro de la misma masa que se encuentra inicialmente en reposo y ambos quedan unidos por un trozo de plastilina como se muestra en las siguientes figuras. Después del choque, los dos carros se mueven con una velocidad que es la mitad de la velocidad inicial que tenía antes el carro 1 antes del choque. Un estudiante analiza una situación similar, pero con tres carros, como se muestra en las siguientes figuras. En esta pregunta debes de tener en cuenta algunos conceptos. Debes de tener en cuenta qué es un choque, cuáles son los tipos de choque, qué es cantidad de movimiento y qué dice la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Un choque es una colisión entre dos o más cuerpos. Los choques más utilizados son los elásticos y los inelásticos. Los choques elásticos conservan la energía cinética, conservan la cantidad de movimiento y después del choque los cuerpos no quedan unidos. En cambio, en los choques inelásticos conservan la cantidad de movimiento, no conservan la energía cinética porque después del choque los carros quedan unidos y se transforma en otro tipo de energía. Recuerda que en algún video yo te hablé de la cantidad de movimiento y te dije que la cantidad de movimiento la identificamos con la letra P y es igual al producto de la masa por la velocidad. También debes saber, y a manera de recordártelo, la cantidad de movimiento es directamente proporcional a la masa, directamente proporcional a la velocidad, pero la masa y la velocidad son inversamente proporcionales. ¿Sí? Otro concepto que debes de tener en cuenta aquí es la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué nos dice esa ley? Que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Ahora sí, nos vamos a la pregunta. ¿Cómo será la velocidad de los tres carros después del choque? ¿Cómo será la velocidad de los tres carros después del choque? Como esos carros quedaron unidos, esta pregunta me está hablando de un choque inelástico. Entonces me están preguntando por la velocidad final. Vamos a aplicar la ley de la cantidad, de la conservación de la cantidad de movimiento. Inicialmente teníamos un solo carro de masa m y velocidad v. Después teníamos tres carros con masa 3m y una velocidad final. ¿Qué me toca despejar de aquí? La velocidad final. Y me están diciendo que la velocidad final es igual a la masa del primer carro por la velocidad del primer carro dividida la masa de los tres carros. Cancelo las masas y me queda que esa velocidad es igual a un tercio de la velocidad inicial del carro. Ahora vamos a los descartes.
La A me dice que la velocidad después del choque es 1/3 de la velocidad inicial del carro 1 porque la plastilina también adquiere cantidad de movimiento después del choque. Lo único que hicieron los carros fue quedar unidos y la plastilina no tiene nada que ver con movimiento. Ahora, 1/3 de la velocidad inicial del carro porque se distribuye en el número de carros que se unen después del choque. La C dice igual a la velocidad del carro 1 porque todos deben de tener la misma velocidad después de quedar pegados. Eso es falso. Y la D también es falsa. Por ende, nuestra respuesta correcta en este caso es la pregunta B. Nuestra siguiente pregunta dice, un grupo de estudiantes propone el siguiente juego. Ellos toman una tabla humedecida con agua jabonosa para resbalar pesas sobre ellas. La idea es empujar las pesas para que queden lo más cerca posible al extremo de la tabla sin salirse. El jugador puede elegir entre dos pesas, una de 1 kilogramo y la otra de 2 kilogramos, como se muestra en la siguiente figura. En el funcionamiento del juego se puede aplicar el concepto de impulso, que es el producto entre la fuerza y el tiempo que se aplica. Escuchen bien, impulso es igual a la fuerza multiplicada por el tiempo. Y antes de seguir, te voy a recordar que el impulso y la fuerza son directamente proporcionales. El impulso y el tiempo también son directamente proporcionales, pero la fuerza y el tiempo son inversamente proporcionales. A manera de repaso te estoy diciendo esto. Sigamos. Si un objeto se impulsa desde el reposo, entonces el impulso es igual a la masa por la velocidad del objeto. Es decir, el impulso es igual al momentum. Escucha lo que te están diciendo. Como el objeto se impulsa desde el reposo, entonces el impulso y la cantidad de movimiento son iguales. Ya sabiendo que impulso y cantidad de movimiento son iguales, y recuerda que te dije que cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad, ya claramente sabemos la información que nos está brindando esta pregunta. Nos están hablando de impulso y cantidad de movimiento. Ahora miremos qué nos están preguntando. En las pruebas del juego, un estudiante impulsa cada pesa con una fuerza de 10 newton durante 5 segundos. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo será el momentum? A cantidad de movimiento también se le llama momentum y también se le llama momento lineal de la pesa más liviana en comparación con el de la más pesada. Me están diciendo cómo será la cantidad de movimiento de esas dos pesas, comparando la cantidad de movimiento de esas dos pesas. La A me dice 4 veces más grande, la B me dice 2 veces más grande, la C me dice el mismo y la D me dice la mitad. Partió de reposo, impulso y cantidad de movimiento son iguales. Entonces, aquí, ¿qué me toca hacer? Multiplicar la fuerza por el tiempo. Y al multiplicar la fuerza por el tiempo, me va a dar un impulso de 5 newtons por segundos. Es decir, 10 newtons por 0.5 segundos. Ahí me disculparán, pero casi no sé utilizar este lápiz.
0.5 segundos y eso me da 5 newtons por segundos. Y como me están diciendo que el impulso y la cantidad de movimiento son iguales porque el cuerpo parte de reposo, quiere decir que el impulso de la masa 1 es 5 newtons por segundo y el impulso de la masa 2 también es 5 newtons por segundo. Entonces, la cantidad de movimiento de esas dos pesas es la misma. Seguimos. Ahora vienen preguntas acerca de la termodinámica. Recuerda que la termodinámica es el componente que se encarga del estudio del calor y la temperatura. Se me olvidó darte esta información. La mecánica clásica es el componente que se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos. Esa mecánica clásica se divide en cinemática, estática y dinámica. La cinemática y la dinámica estudian el movimiento de los cuerpos, pero ¿qué las diferencia? Que la cinemática no le interesa por qué se mueven los cuerpos, en cambio a la dinámica sí le interesa por qué se mueven los cuerpos. Y la estática estudia los cuerpos en equilibrio. Entonces, continuemos. Dentro de esas preguntas de termodinámica tenemos la siguiente. Primera, sobre el fuego de una estufa, un estudiante pone un recipiente que contiene un líquido, ver figura, desde el tiempo T0 a T1. La estudiante deja que el líquido absorba calor y que su temperatura y volumen aumente conservando la presión. Escucha bien, conservando la presión. Quiere decir que la presión es constante y por ser la presión constante, volumen y temperatura son directamente proporcionales. ¿De dónde estoy sacando eso? Eso lo estoy sacando porque esa pregunta te está brindando una información acerca de las leyes de los gases ideales que nosotros sabemos que la primera ley es la ley de Boyle. Le sigue la ley de Charles. Y por último tenemos Charles. Y por último tenemos la ley de Gay-Lussac. ¿Qué pasa con estas tres leyes? Por eso te estoy diciendo, téngame paciencia porque no soy experta. Me va a tocar hacer un curso para manejar este lápiz. Entonces, esas tres leyes me están diciendo lo siguiente. La ley de Boyle me dice que a temperatura constante el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Charles me dice que a presión constante el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Y Gay-Lussac me dice que a volumen constante la temperatura y la presión son directamente proporcionales. Entonces, dice, a presión constante, temperatura y volumen aumentan. Quiere decir que son directamente proporcionales. Ahora, la pregunta me dice, a partir de T1 y hasta T2, la estudiante tapa el recipiente para impedir el cambio de volumen de su contenido. Es decir, el volumen, como la estudiante tapó la olla, digámoslo así, el volumen no cambió. Es decir, el volumen no varió, se mantuvo, ¿sí? Entonces ya sabemos que a volumen constante, temperatura y presión son directamente proporcionales. Entonces, de T0 a T1, vamos con los descartes, pero me están preguntando qué sucede con la presión de T1 a T2.
Entonces, ya sabemos que de T0 a T1 la presión permanece constante. Por eso ya sale la B y la D. Me quedo entre la A y la C. ¿Qué pasa? A volumen constante, temperatura y presión directamente proporcionales. Y como aumentó la temperatura, también debe de aumentar la presión. Por eso mi otro descarte es la A. Y mi respuesta correcta es la C. Continuamos. Mi siguiente pregunta relacionada con el componente de la termodinámica dice: durante una tarde calurosa, se coloca una barra metálica de aluminio bajo la luz directa del sol y se hacen mediciones de su longitud y temperatura, obteniendo los resultados que se muestran en la gráfica. Tenemos una gráfica de longitud versus temperatura, que claramente esa gráfica me está indicando que ambas están aumentando. ¿De qué me están hablando aquí? De dilatación térmica, ¿sí? La dilatación térmica es el aumento de la longitud, el volumen o el área de un cuerpo al aumentarle su temperatura. Cuando aumenta su longitud, esa dilatación se llama lineal. Cuando aumenta su área, esa temperatura, esa dilatación se llama superficial. Y cuando aumenta su volumen, esa dilatación se llama volumétrica. Todo lo contrario a la dilatación es la contracción, porque la contracción, en vez de aumentar longitud, volumen y superficie, disminuye. Entonces, ahora miremos qué nos están preguntando. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Vamos a empezar a descartar. Dice la A: la longitud de la barra aumenta, ya que el incremento de la temperatura provoca la contracción del aluminio. Si se aumenta la temperatura, no hay contracción, hay dilatación. Sigamos. La longitud de la barra disminuye, ya que el incremento de la temperatura provoca la dilatación del aluminio. Sí, al aumentar la temperatura se dilata el aluminio, pero la gráfica me está diciendo que la longitud no disminuye, aumenta. La C dice: la longitud de la barra aumenta, ya que el incremento de la temperatura provoca la dilatación del aluminio. Puede ser. La longitud de la barra disminuye. Aquí ya esto es mentira. Por eso mi respuesta correcta es la C. Seguimos. Tenemos otra pregunta del componente de la termodinámica que dice: un investigador se encuentra estudiando un gas y para esto mantiene el gas dentro de un recipiente con volumen constante. Mire lo que me están diciendo aquí, volumen constante. Vuelve y me hablan de las leyes de los gases ideales. Y acuérdese que a volumen constante, temperatura y presión son directamente proporcionales, que es lo que me está diciendo esta tabla. Mire que esta tabla me dice que la temperatura va aumentando y también me dice que la presión también va aumentando, es decir, son directamente proporcionales. ¿Qué me están preguntando? Con base en la información, ¿qué hipótesis tendría el investigador para realizar ese experimento? Todas me dicen si se mantiene constante el volumen. Por el simple hecho de tener ese comentario, todas parecen respuesta correcta. Pero miremos qué me dice después de esa afirmación.
La A me dice, aumenta la temperatura del gas y su temperatura. Muy bien. La B me dice, se aumenta la temperatura del gas y su presión es constante. Sabemos que a volumen constante, temperatura y presión son directamente proporcionales. Si aumenta la temperatura, también lo debe de hacer la presión. Se mantiene constante el volumen y se disminuye la presión del gas y su temperatura aumenta. Presión y temperatura directamente proporcionales, y aquí me están diciendo que son inversamente proporcionales porque una disminuye y la otra aumenta. La D dice, si se mantiene el volumen constante y se aumenta la presión del gas, su temperatura disminuye. También me están diciendo que son inversamente proporcionales. Por eso, nuestra respuesta correcta es la A, porque me dice a volumen constante, temperatura y presión son directamente proporcionales porque ambas están aumentando. Seguimos con el componente de eventos ondulatorios, que me habla de todo lo relacionado con las ondas. Y la pregunta dice, dos barcos generan ondas mecánicas, como se muestra en la imagen. Recuerda que las ondas mecánicas necesitan de un medio para propagarse, que es todo lo contrario a las electromagnéticas, que no necesitan de un medio para propagarse. Ahora me están diciendo, me están mostrando dos ondas generadas por dos barcos y me están preguntando qué características diferentes en las ondas generadas. Esa información o esa pregunta me está hablando a mí de los elementos o características de una onda. Por ejemplo, aquí les voy a dibujar la onda. ¿Listo? Las partes altas se llaman crestas. Las partes bajas se llaman valles. La distancia de una cresta a otra cresta se llama longitud de onda. Longitud de onda también es la distancia de valle a valle, ¿sí? Esta línea se llama línea de equilibrio y la distancia que hay de la cresta a la línea de equilibrio se llama amplitud. Lo mismo la distancia que hay de la línea de equilibrio a un valle también se llama amplitud. Entonces, observen esas dos ondas. La frecuencia es el número de montañitas y si ustedes se dan cuenta, ambas ondas tienen el mismo número de montañitas, es decir, tienen la misma frecuencia, ¿sí? Tienen también la misma longitud de onda, tienen igual longitud de onda. A simple vista se ve que la diferencia entre estas dos ondas es su amplitud, ¿sí? Porque mira la distancia de la onda 1 de la línea de equilibrio a la cresta y mire la distancia de la onda 2 de la línea de equilibrio a la cresta. Por eso, mi respuesta correcta es la C. Esa es la diferencia que tienen esas dos ondas. Continuamos. Ahora venimos con una pregunta de eventos electromagnéticos que se encarga del estudio de la electricidad y el magnetismo. Y la pregunta dice, Isabel necesita instalar 3 bombillos idénticos en un salón de eventos en el que se requiere una bombilla en la parte de atrás y 2 en la parte de adelante. Ella realiza el siguiente diagrama del circuito. Ahí nos presentan el diagrama. Nos están hablando claramente de circuitos eléctricos. Nosotros sabemos que existen circuitos en serie, en paralelo o mixtos. Por ejemplo, el diagrama que me están presentando en estos momentos es un circuito mixto, porque el bombillo 2 y el bombillo 3 están en paralelo y el resultado de ellos quedaría
y ellos están en serie con el bombillo 1. Recuerda que los circuitos en series tienen la misma corriente, es decir, si se funde un bombillo, el resto se apaga. En cambio, los circuitos en paralelo manejan el mismo voltaje. Ahora me están preguntando, de acuerdo con el diagrama, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la corriente de la bombilla 1 es correcta? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la corriente de la bombilla 1 es correcta? Mira lo que te voy a decir. Supongamos que de la fuente de energía sale una corriente, diga usted, de 20 amperios. Es decir, al bombillo 1 le está llegando una corriente de 20 amperios, ¿sí? Cuando él llega aquí, reparte esa corriente. Me están diciendo que ambos bombillos tienen la misma resistencia. Entonces, al bombillo 2 le corresponden 10 amperios y al bombillo 3 también le corresponden 10 amperios. ¿Sí? Entonces, estos bombillos tienen 10 amperios porque al bombillo 1, te repito, le llega una corriente, un ejemplo, de 20 amperios y cuando llega a este punto debe dividir esa corriente entre estos dos bombillos. Entonces a cada uno le corresponde una corriente de 10 amperios porque me están diciendo que las tres bombillas son idénticas. Entonces, ahora nos vamos a ir para los descartes. Primero, A dice, la corriente de la bombilla 1 es igual a la corriente de la bombilla 2. Sabemos que es mentira porque me dijeron que la corriente 1 tiene 20 amperios y la 2 solo tiene 10. B, la corriente de la bombilla 1 es el doble que la corriente de la bombilla 3. Dejemos esa ahí quietica. La C dice, la corriente de la bombilla 1 es un tercio de la corriente generada por la fuente de energía. Tampoco. La corriente de la bombilla 1 es la mitad de la corriente generada por la fuente de energía. Tampoco. Nuestra respuesta correcta sería la B, porque la bombilla 1 es el doble de la corriente de la bombilla 3. La bombilla 3 tiene 10 amperios y 2 por 10 me da 20, que sería el valor de la corriente de la bombilla 1. Gracias, muchas gracias por escuchar mis videos y te invito a que me sigas en mi canal de YouTube Estudiemos Físicas. También me consigues en Facebook como Estudiemos Física, en Instagram como Estudiemos Física y en TikTok como @Carmenza. Y te sigo esperando aquí en Aprendiendo Física de una manera fácil y sencilla. ¡Chao!